Primera parte ya está completa. Ahora vamos a pasar a cívica. Un momentito, por favor. Si pueden, párense, estírense. Tranquilos. Mientras pongo la diapositiva, ¿ya? Nos queda 40 minutos. ¿Dónde está? Ya. Listo. Declaración Universal de Derechos Humanos. Primer tema, educación cívica. Presten atención. Ese tema es básico porque luego de esto, los temas que vayamos a ver en un futuro están muy relacionados con el tema de los derechos humanos. Ya, chicos, a ver, siempre cuando explico cívica quiero mencionarles algo, ¿ya? Algo bastante importante, interesante. Miren, una cosa es lo que dice la teoría. Una cosa es lo que dice la ley. Otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿Me entienden? Las leyes a veces, en teoría, son adecuadas, democráticas, humanas, pero en la práctica real, muchas veces solamente las leyes están escritas, pero no se aplican. Eso ya depende de cada uno, ¿no? De su experiencia, de cómo ve las cosas y todo eso. Entonces, en cívica lo que vamos a hacer es analizar lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, cómo supuestamente está estructurado el Estado, cómo supuestamente pues, nos regulan la vida a través de los códigos civil, código penal, código de familia y demás, ¿no? En teoría. Las opiniones personales de cada uno de nosotros se pueden escuchar, podemos darnos el tiempo para conversar, no hay problema, pero recuerda que lo que va a venir en el examen no es lo que yo piense como profesor, o lo que, por ejemplo, Alejandro, Sarita, Marisol o Hilary pueda mencionar, sino más bien lo que dice la ley. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Solo le menciono esto porque yo voy a comenzarles a explicar cosas y probablemente dice, profe, pero eso no pasa. Ya, no pasará, pero es lo que dice la ley, ¿no? O de repente pasa de una manera diferente como está estipulado. Entonces podemos, como les digo, no conversarlo, hablarlo y demás. Pero la ley es una cosa, pues, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, el curso de educación cívica en el examen te van a preguntar de acuerdo a qué dice la Constitución o de acuerdo a cómo, cuál es el reglamento interno del Congreso o cuál es la función que tiene por ejemplo, yo te puedo poner en el examen, ¿no? ¿Cuál es la función principal del Poder Legislativo del Congreso? Y tú, profe, no hay opción robar. Ya, pues es que eso ya es tu opinión, pues, ¿no? O sea, fuera de que sea real, ¿ah? Lo que tienes que marcar es lo que dice la Constitución, pues, ¿no? Entonces es como que, ¿cuál es su principal función del Poder Legislativo? Legislar, pues hacer leyes, aprobarlas, decretarlas, ¿no? Va por ese lado. Ya, cuidado con lo que hablamos por aquí. Ya, número 1, lo básico, escuchen. Esto se aplica en cualquier país del mundo que esté bajo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? A ver, chicos, derechos humanos. Solo son 30 derechos humanos y no se pueden cumplir, ya, en fin. A ver, ¿qué es un derecho humano? Es la capacidad o facultad inherente a la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Que solo por el hecho de ser humano, por haber nacido como un ser humano, tú ya tienes facultades, tienes poderes para vivir en paz, con trabajo, con salud, con educación, con seguridad, con tranquilidad, con un medio ambiente sano, sin guerra, sin conflicto. Tienes derechos humanos. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues ser un ser humano, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de haber nacido como ser humano, entonces tú ya tienes esta potencialidad
como te digo, tienes una facultad, tienes un poder de poder vivir en armonía y paz, ¿no? Entonces son facultades, son poderes inherentes a la naturaleza humana y reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú. Si te preguntan en qué artículo de la Constitución del Perú encontramos los derechos humanos, en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. O sea, si tienes tu Constitución a la mano, te la has descargado de Play Store y demás, en el artículo número 2, acá tengo mi Constitución, ahí está. Ahí vas a encontrar en el artículo número 2 los derechos humanos. Ahora, ¿desde cuándo existen derechos humanos? Desde 1948. Ustedes saben, por historia, que hubo un gran conflicto completamente sanguinario, murieron miles de personas, llamado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue entre 1939 a 1945, ¿no? Donde apareció Hitler, Mussolini, Franco, donde estaba Stalin, donde aparecieron las superpotencias para pelearse entre ellas como la Gran Bretaña, o también llamado Inglaterra, ¿no? O el Reino Unido, junto con Estados Unidos, junto con Francia, contra el eje, ¿no? Que estaba pues Japón, Italia, Alemania, Austria, la Triple Entente con la Triple Alianza. Creo que esa es de la Primera Guerra Mundial, Alejandro. A ver si me confirman. Creo que son los aliados en la segunda, contra el eje, ¿no? Ya, pero la cosa es que en la Segunda Guerra Mundial aparecen las bombas atómicas, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que fueron expulsadas contra Japón. Aparecen los campos de concentración, donde se torturaba, se quemaba a los judíos, donde se les sacaba la piel para hacer bolsas de cuero, para hacer botas, correas, donde se les sacaban los huesos para hacer botones, destrucción, muerte, aniquilación, matanza, violación, de todo lo que te puedes imaginar. Y ahora puedes encontrar películas como por ejemplo La vida es bella, puedes encontrar El niño de pijama rayas, puedes encontrar otra película como El escape de Sobibor también. Un momento. Pearl Harbor. Uy, perdón. Es El niño de pijama a rayas. Así. Ya. Luego también pueden encontrar la película La lista de Schindler. Hay una gran cantidad de películas sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dunkerque, que es una más moderna, ¿no? Claro que ambientada igual en esas épocas. En fin, diferentes películas sobre el tema. ¿Y qué pasaba en el mundo? Los países estaban unidos, tenían como que un grupo llamado así, la Sociedad de Naciones, que al final no sirvió para nada, pues, ¿no? Porque la guerra mundial se desató. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, para que nunca más en el mundo pueda darse una guerra de tales proporciones. El físico o astrofísico, ganador del premio Nobel de Física, llamado Albert Einstein, él decía, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él dijo, yo no sé cómo podría ser una tercera guerra mundial, pero si es que hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta sería con palos y con piedras.
Repito, yo no sé cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero si hubiera una cuarta, sería con palos y con piedras. Porque obviamente, pues, ¿no? La capacidad destructiva y de aniquilación y de devastación del ser humano en una Tercera Guerra Mundial dejaría el mundo completamente destruido, ¿no? Por esa razón se formó la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuándo se crea la ONU? En 1945. O sea, ni bien acaba la Guerra Mundial. Y 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, se realizó una Asamblea General de las Naciones Unidas, en Francia, y ahí se proclamaron los derechos humanos, que constan de un preámbulo y 30 artículos. Vamos a apurarnos un poco porque ya se va la hora. Esto de acá es básico. Ya miren, en los artículos de los derechos humanos, obviamente el primer derecho humano que todos tenemos es el derecho a la vida, ¿no? Sin el derecho a la vida, pues de nada vale que tengan los demás derechos. Sin derecho a la vida, el ser humano prácticamente pues queda desprovisto absolutamente de todo, ¿no? Entonces, ¿de qué vale que tenga el derecho a la salud, a la educación, o medio ambiente sano si no tiene derecho a la vida? Entonces, el primer derecho básico, elemental, fundamental, trascendental para poder disfrutar de los otros 29 es el derecho a la vida. Los artículos 1 y 2 recogen los principios básicos en los que se sustentan los derechos: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación por sexo, origen étnico, religioso, etc. Todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Se supone que todas las personas nacemos libres e iguales. O sea, tú eres exactamente igual a un adolescente o un joven en Puno, un joven en Maracaibo, un joven en Bogotá, un joven en Guayaquil, un joven en Ámsterdam o en Sydney o en Pekín. Se supone que todas las personas tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Y somos libres para decidir qué opinión política podemos tener, qué religión queremos tener, qué opción sexual, dónde queremos trabajar, cómo queremos vestirnos, si queremos tener hijos o no, qué queremos comer, qué tipo de casa queremos tener, qué tipo de familia. Se supone que eres libre para todo ello, ¿no? Pero claro, siempre y cuando tu libertad no atente contra la libertad de otras personas, ¿no? O sea, no es que eres libre absolutamente, tú no eres libre para ir y cortarle el cuello a alguien, ¿no? Eres libre en el sentido de que con tu libertad puedas desarrollarte a ti, puedas desarrollar la sociedad y no atentes contra la capacidad o facultad de hacer lo que quiere otra persona, pues, ¿no? Entonces va así organizada la ley, ¿no? Las leyes. A ver, ahí está, ¿no? Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o interna del país, ¿no? Se supone que los derechos humanos son para todos y para todos hay que defenderlos. Nadie está sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie puede ser torturado ni apenas ni tratado de manera cruel, ¿no? Inhumano, degradante. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Toda persona tiene derecho a salir del país
incluso el propio, y a regresar a su país cuando desee, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener su propiedad, nadie te la puede quitar. Puede ser una propiedad individual o puede ser una empresa que puedas poner de manera colectiva. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión, ¿no? También puedes cambiar tu religión o de pensamiento sin ningún problema, así como la libertad de manifestar tu religión o creencia de manera individual y colectiva. O sea, puedes tú poner tu iglesia, puedes crear tu culto, puedes unirte con otras personas y decir, nosotros amamos a las rosas y hacer tu religión sobre las rosas, o unirte con personas que les gusta, no sé, el K-pop, y bailar, tu post, tu club de fans, ¿no? O sea, acá eres libre pues de lo que tú desees, ¿no? Como les digo, siempre y cuando no se haga daño o no se vulneren los derechos de otras personas. Bueno, en teoría por lo menos es así, ¿no? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Tú puedes estar a favor del aborto, en contra del aborto, a favor de la legalización de la marihuana, a favor de la, de la eutanasia, por ejemplo. No eres libre para hacer. Nadie tiene por qué molestarte, encerrarte, torturarte o maltratarte por las opiniones que tú puedas tener. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, por lo menos inicial, primaria y secundaria, ¿no? O sea, la instrucción elemental y fundamental. Y es obligatoria. A ver, recoge las condiciones y límites, claro, eso ya está. Ahí está, en todos los idiomas. Mexicano, perdón, nahual, ahí tienes chipí, guachán, inca, inglés, alemán. En tu idioma, en mi idioma, en tu cultura, en mi cultura, en tu fe, en mi fe, derechos humanos significan lo mismo. ¿Listo, chicos? Característica de los derechos humanos. Esta pregunta es siempre fija de examen de admisión. Si tienen alguna pregunta, háganla, chicos, ¿ah? Estamos acá para resolverlas. Se dicen que los derechos humanos son universales. Lo que pasa es que hay dos posturas dentro de los que estudian derecho o también llamado jurisprudencia. Hay la postura de los jus naturalistas y la postura de los jus positivistas. Obviamente, la postura de los jus naturalistas es la de los derechos humanos. ¿Qué te dicen los jus naturalistas? Que los seres humanos, simplemente por ser humanos, tienen derechos. O sea, los derechos son innatos en el humano. ¿Qué te dicen los jus positivistas? Que eso es falso, que los derechos dependen de cada estado o de cada sociedad, de cada gobierno, en otras palabras. No, los gobiernos son los que te van a determinar los derechos que puedas tener. En cambio, los jus naturalistas dicen, no, eso está mal, los derechos nacen con el ser humano. Bueno, acá hay su postura, ¿no? Los derechos son universales, o los derechos humanos, ¿no? Porque pertenecen a todas las personas del mundo, implica proteger a todas las personas, sin importar o sin diferenciar en la condición de edad, sexo, estatura, ocupación. Son absolutos porque los derechos humanos o los tienes todos o o no tienes ninguno. O sea, ¿de qué vale que tengas derecho a la vida y no tienes derecho al trabajo? ¿De qué vale que tengas derecho al trabajo y no tienes derecho a la vida? O todos se satisfacen o ninguno vale. Son absolutos. Son inalienables. Tú no puedes vender tus derechos humanos. Tú no puedes decir, yo quiero que me esclavices, mátame, tortúrame. No se puede. ¿Ya? Por si acaso. Son intransferibles. No se pueden perder, ni transferir, ni renunciar. Son imprescriptibles. No se extinguen con el paso del tiempo. O sea, los derechos humanos se respetan ahora y de acá a 30 años. Son incondicionales porque no te pueden decir, si votas por mí, si me eliges a mí, te voy a dar derechos, ¿no? Si eres de tal partido político, te doy derechos. No, se supone que son incondicionales. No te pueden vender derechos humanos ni condicionártelo.
simplemente te corresponden a ti por ser humano. Y son inmutables porque no cambian en el tiempo, se mantienen. Ahora, los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Chicos, ¿está ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que puedan tener? ¿Todo claro? Ya vamos terminando. Ya, a ver. Los derechos humanos se clasifican... Esa pregunta también es la que siempre te viene. Ya, digamos que los derechos humanos se clasifican... No digamos, los derechos humanos, aseguremos, se clasifican en... Hay 3 grupos de derechos humanos, 3 generaciones. Y con esto ya acabamos. Están los derechos de la primera generación. A ver, estos derechos de la primera generación fueron inspirados en la Revolución Francesa. ¿Cómo es esto? En 1789, los reyes franceses, Luis XVI y María Antonieta, eran completamente abusivos con su población. Entonces la población, cansada de torturas, abusos, malos tratos, decidió levantarse en armas, decidió tomar el poder de su vida y decidió matar a los reyes con la guillotina. Entonces, una vez que hicieron esto, el pueblo francés decidió que los seres humanos deberían tener derechos. Y ellos crearon en 1789 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre, no de mujer, del hombre y del ciudadano. Eran derechos pues, que te permitían la vida, la libertad, la igualdad y nada más. Ahí no se hablaba del trabajo, la huelga, elegir, no. Perdón, elegir sí. Entonces ellos decían, nosotros queremos tener derecho a la propiedad, derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad de expresión. Queremos tener nuestra propiedad y que no nos la quite un rey o algo así. Y también queremos elegir a nuestros representantes, pero también queremos ser elegidos. Entonces, los derechos humanos, en 1948, toman como base estas propuestas para también crear los derechos humanos. Entonces tienen como influencia, digamos, tienen como base a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La Revolución Francesa. ¿Cómo se le llama a estos derechos de la primera generación? Se le llama derechos civiles y políticos. Derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a movilizarte y desplazarte por donde tú quieras, a la libertad de expresión, derecho al domicilio, derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Derecho, como son políticos también, derecho a elegir y ser elegido. A ver, les he dicho que son 3 generaciones. Ahí está la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en agosto de 1789. Ahí está. Ya lo puedes buscar en internet para que veas cómo eran, ¿no? Si necesitas profundizar un poco más. Ahí está la gentita francesa haciendo la revolución, tomando la Bastilla. ¿Está? Ahora, he dicho que son 3 grupos. Segundo grupo de derechos humanos, llamado los derechos, así como los primeros se llamaban civiles y políticos, estos se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Surge en el siglo XIX, 1800, y pasa lo siguiente. O sea, los derechos humanos de 1948, los actuales, los que están en vigencia, se basan primero en la Revolución Francesa, ¿no? Y en segundo, ¿en qué se basan? Ya, en la Revolución Industrial. ¿Qué pasó? Cuando el ser humano desarrolló la industria, las fábricas, los talleres, la industria, mucha gente pasó de ser un campesino o un siervo a ser un obrero, o sea, a ser un proletario, un trabajador. Y ese trabajador estaba completamente explotado, oprimido. Tenía derecho a la vida, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a negarlo? Tenía la igualdad ante la ley, pero no tenía derechos laborales, no tenía derecho a estudiar, no tenía derecho a la salud. Entonces, los trabajadores se rebelaron, pues, ¿no? Contra este tipo de sistema y
lucharon por tener derecho al trabajo, a una remuneración justa y digna, derecho a formar un sindicato y protestar, derecho a la huelga, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a 8 horas, derecho a vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Por esa razón se le llama derechos económicos, sociales y culturales, y es de ahí de donde se basan los derechos humanos del 48 para tener ese tipo de derechos, ¿no? A ver, ahí tenemos en el siglo XIX, al agravarse la situación de los obreros, se ahondaron los conflictos sociales y se manifestaron en revueltas. Ahí está la gentita protestando. Y ahora la gente pues tiene derechos laborales, de salud, en fin. ¿Dónde vimos esto? En la Constitución Mexicana de Querétaro, por ejemplo, de 1917. En la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador de, de la ex-URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también en la Constitución Alemana del 19. Por último, y para acabar la clase, chicos, ya no aburrirlos más, sé que ya se cansaron de mí. Derechos de la tercera generación. Son los derechos más modernos y estos derechos llamados derechos de la solidaridad y de los pueblos, lo que buscan es que no haya contaminación, que no haya guerra, medio ambiente sano y bla, 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 bla. Entonces esos derechos son derechos a la paz, al medio ambiente sano. A ver, esto ya está de más. Es todo. Vamos a pasar a las preguntillas. Acá puedes encontrar la teoría también. No te preocupes, todo está acá. Ahí están los derechos. Vamos a pasar a las preguntas. Hay bastante teoría, mira, interesante. Muy bien, chicos. Recta final. Últimos 10 minutos. Con todo menos miedo. A ver, ¿qué dice aquí? Un momentito. Ya tu momento ha llegado, ¿eh? ¿En qué documento oficial se plantea que la defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado? ¿Quién sabe esto? ¿Tiene su constitución ahí? Si tiene su constitución, vayan al artículo número 1. Traten de memorizar el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú del año 93, la actual, la vigente. La Constitución Política actual del Perú, estoy hablando, la vigente dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pregunta 2. Chicos, ¿están apagados? ¿Qué pasa? Ahí está la 2. Dice, ¿qué características los derechos humanos asume que deben ser satisfechos por completo? ¿Alguna idea, chicos? Acá me ponen en el chat. Richie Zapata, claro. O todo o nada, ¿no? Son absolutos. Correcto, Richie. 3. La D. Exactamente. No puedes pasarlos, venderlos, alquilarlos, transferirlos. No, son tuyos, son inalienables. Bien, 4. En la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de Robespierre y los jacobinos.
1789. Exacto. Esto generó que hayan los derechos del hombre y el ciudadano. 5. El derecho a la vida. Sin este derecho, nada. Justamente en la próxima clase vamos a hablar de sujeto de derecho y vamos a hablar del concebido, vamos a hablar de la persona natural, persona jurídica y las organizaciones no inscritas. Bien, el derecho a la vida, ¿no? La base de cualquier otro derecho. 6. Luego de la Revolución Francesa, Claro, porque ahí se construyó la Constitución, ¿no? Listo. Vamos a las 7. son derechos de segunda generación. Exacto. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos de la segunda generación. Derechos ganados por los trabajadores, ¿no? Los obreros, la clase proletaria. Bien, sigamos. De la tercera generación. C. A ver. Claro, son los derechos más modernos, ¿no? Los que ahora se están pidiendo. Derechos de la tercera generación. También se le llama derecho de la solidaridad y de los pueblos. A ver, ¿cuál no es un organismo protector de los derechos humanos? Corte Interamericana de Justicia, claro. Comité de Derechos Humanos, sí. Comisión Internacional, claro. El Congreso de la República del Perú se encarga de hacer leyes, ¿no? Su función es esa. Nada más ni nada menos. A ver, aquí, ustedes que son estudiantes, ¿en qué artículo de la Constitución se asume? Les voy a leer, ¿ya? A ver, artículo 4, un poquito también para conocer, ¿no? Para que todos sepamos. A ver, ya váyanse familiarizando con la Constitución, ¿no? Cualquier cosa ustedes saben que con este documento ustedes pueden solucionar muchos de sus problemas. Artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente de la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen estos últimos como institutos naturales y fundamento de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por ley. Nada, no habla nada de eso. 26. A ver, en la relación laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos y interpretación favorable del trabajador. Nada. Artículo 28. El Estado reconoce los derechos de sindicalización, o sea, de formar sindicato. Nada. Artículo 18. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. ¿Ya? Ese puede ser. Y la 19, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. En materia de aranceles de importación, ya, bla, bla, bla. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán. La ley establece mecanismos de fiscalización por las instituciones educativas. Entonces, el derecho a la educación se toca en el artículo 18. Y
y en el artículo 19, ¿ya? En ambos. Pero el tema de las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos con... Ya, pero lo que toca así como que en realidad la educación en general es es la 19. Ajá, porque el artículo 4 dice la comunidad y el Estado protegen al niño y al adolescente, pero no habla de educación. Entonces debe ser el artículo 19, ¿no? Ya, listo. Sigamos. Uy, nada más. Eso sería todo. 10 preguntas. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro sobre el tema. Todo correcto, profe. Ya, listo. Listo, listo. Entonces, chicos, un Oh, gusto. chévere. Nos vemos el próximo martes de 10 a 11 para avanzar con psicología. Tenemos las escuelas psicológicas, eso es bien interesante, porque cada escuela ve al ser humano de diferente manera y se preocupa por diferentes puntos. Y luego tenemos sujeto de derecho, que también es importante. ¿Ya? Entonces, chicos, cuídense, estamos conversando. Hasta luego. Nos vemos. Bye, Chao. profe, cuídese. Gracias. Chao, profe.